Los métodos manuales de estimación de costos de software. Los métodos manuales de estimación de software son útiles para lo siguiente: la estimaciones tempranas antes de conocer los requisitos que se van a utilizar para desarrollar el software, proyectos pequeños de uno o dos programadores, proyectos de bajo valor sin impacto importante en los negocios. Algunas de las preguntas que nos hacemos son: ¿los métodos manuales sirven para qué? El problema de estimación por proporciones ¿es posible reusar software? ¿Cuáles son los 5 aspectos externos de aplicaciones de software? ¿Los métodos prácticos de estimación son eficaces? Esta es nuestra nube de palabras en la cual vemos que la palabra código, administración y pruebas, software, son las palabras más usadas en este tema. Métodos basados en métricas de código. Códigos basados en métricas. Basados en métricas de código, sus siglas LOC, y se desarrollaron métodos prácticos funcionales para el lenguaje de programación mediante procedimientos comunes, como el ensamblador, COBOL, Fortran, Pascal, PL y etc. Estos métodos pueden comenzar con suposiciones básicas acerca de los índices de productividad de redacción de código para proyectos de software de diferentes tamaños. Más adelante lo vamos a ver. Luego recurren a proporciones o porcentajes. Posteriormente hacen pruebas, diseño, control de calidad y otras cosas. Estos son los métodos prácticos basados en métricas de LOC. Como podemos ver, tenemos el tamaño del programa, que sea LOC. Podemos ver la redacción del código, el esfuerzo de redacción de código en meses, el esfuerzo de pruebas, esfuerzo ajeno al código, esfuerzo total de los meses y el log netas por mes. De la misma forma vemos todo, pero en las unidades de horas. Como hemos visto, este cuadro representa la unidad de trabajo en meses y esta en unidad de trabajo horas. Esta es común para sistemas grandes y esta para sistemas pequeños. Ambos usan 7 rangos de tamaño de software, como ya las hemos visto. Una de ellas, más importante, es el esfuerzo de pruebas, que se mide en porcentajes. Mientras más grande el proyecto, más tiempo para pruebas. Otra es el esfuerzo ajeno a código, que también es en porcentaje. Esta requiere otros tipos de esfuerzos ajenos al mismo código en sí, los cuales son definición de requisitos, diseño interno y externo, administración del cambio, documentación del usuario y administración de proyectos. Métodos basados en proporciones y porcentajes. Esta es nuestra nube de palabras en la cual la palabra proporciones, porcentajes, estimación, código, software son las más importantes. Estos métodos suponen una forma de estimación de cascada, lo que corresponde a que tenemos un primero, se estima el proyecto en su totalidad, y un segundo, se aplican proporciones y porcentajes para distribuir el esfuerzo total en conjuntos deseados de fases o actividades. El problema con este método radica en la falsa suposición de que existen proporciones constantes entre redacción de código y otras actividades. Pueden ser pruebas, administración del trabajo, del proyecto, etc. Las proporciones varían en base a 5 variables independientes. Por ejemplo, clase de aplicación, tamaño de la aplicación, lenguaje de programación utilizados, presencia o ausencia de materiales reutilizables, puede ser el código, metodología empleada. En la interacción entre métodos prácticos basados en proporciones y a los que recurren a líneas de código hay un aspecto importante. Las líneas de código fuente reutilizable. La posibilidad de reutilizar software es valiosa, así el material empleado se aproxima a niveles de calidad sin defectos. Lo que quiere decir es que ciertos tipos de lenguajes de programación tienen un rango o un promedio de reuso del código del código hecho,
Y esto también depende del programador, pues si este programador utiliza estándares, entonces ese código va a poder ser reutilizado para un próximo código. El uso de proporciones y porcentajes para estimación de costos de software es una práctica muy riesgosa, a menos de que se disponga de proporciones basadas en experiencia. También se debe a que no existe un conjunto único de proporciones y porcentajes aplicables de forma universal a proyectos de software. Son estimaciones de datos que tenemos libres. Por lo tanto, como se dice, no son exactas, simplemente se basan en experiencias. Métodos prácticos basados en métricas de puntos de función. Nuestra palabra más importante: software, aplicación, desarrollo, métrica, entre otras. Función. El tamaño de las aplicaciones se basa según características externas, sin cambios debidos a los lenguajes de programación empleados. Un punto de función consta de un ponderado de 5 aspectos externos de aplicación de software, los cuales son: entradas para la aplicación, salidas de la aplicación, indagaciones que pueden hacer los usuarios, archivos lógicos que mantienen la aplicación, interfaces con otras aplicaciones. Algunos de los objetivos de los puntos de función son los siguientes: medir lo que el usuario pide y lo que el usuario recibe. Medir independientemente la tecnología utilizada en la implantación del sistema. Proporcionar una métrica de tamaño que dé soporte al análisis y de la calidad y la productividad. Proporcionar un medio para la estimación del software. Proporcionar un factor de normalización para la comparación de distintos softwares. Estas son las 10 metas de la métrica de puntos de función, que corresponden a otros puntos aparte de los objetivos. Estos son diferentes a los objetivos. Pueden aplicarse para medir productividad de software. Pueden usarse para medir la calidad del software. Se extiende la medición de software en cualquier lenguaje de programación. La métrica incluye medición de software en cualquier combinación de lenguajes. La métrica abarca medición de todas las clases de software. Considera medida de cualquier tarea o actividad de software. Es viable de ser empleada en debates con clientes. Este es un punto importante, ya que un cliente quiere que la estimación o lo que queremos hacer sea rápido. Por ende, un método manual puede alcanzar resultados lo suficientemente buenos para poder convencer a un cliente de que nuestro software va a cumplir con sus expectativas. Se orienta a la generación de contratos de software. 9. La métrica se puede utilizar para analizar estudios a gran escala. 10. La métrica involucra análisis de valor. Métodos prácticos para predecir el tamaño en puntos de función. Promedio de tamaño por analogía. Es una característica de los modelos automatizados de estimación de costos. Promedio del tamaño de volúmenes de código de fuente. Como hemos visto anteriormente en los cuadros, según va avanzando el mes o las horas, va aumentando el volumen del código. Están basados en instrucciones lógicas y no en líneas físicas. Las funciones que en verdad sí cumplen y no simplemente líneas que se escriben a lo largo de un tiempo determinado. Estas corresponden a la regla número 1 para realizar métodos prácticos. Regla número 1. Predicción del tamaño de volúmenes de código de fuente. Por ejemplo, un punto de función corresponde a 320 instrucciones del lenguaje ensamblador básico. Pueden ser ensamblador básico, ensamblador de marcos, de programación C, COBOL, o el lenguaje Fortran, o el lenguaje C++, o el que ya conocemos, lenguaje Java. La conversión directa de código fuente a un número equivalente de puntos de función se conoce como una inversión inversa. Backfiring. La conversión inversa tiene un punto de partida, en la cual debe ser instrucciones lógicas y no líneas físicas de código fuente. Regla 2. Predicción del tamaño de planes, especificaciones y manuales de software. Una regla simple para predecir el volumen de texto aproximado. 400 palabras por página incluyendo tablas y gráficas. Regla 3.
Predicciones de los requisitos progresivos del usuario. Los requisitos progresivos del usuario crecerán a una tasa de 2% por mes. Esto quiere decir que el usuario puede tener requisito, puede tener algún deseo extra que nosotros tenemos que tomar en consideración para realizar el software. En promedio, las aplicaciones de software crecerán al menos 15% durante el desarrollo. Esto da en pie de que las estimaciones manuales no son siempre exactas. Regla 4. Predicción del tamaño de los volúmenes en casos de prueba. Existen al menos 18 formas de pruebas independientes que se utilizan con proyectos de software. Regla número 5. Predicción de potencial de defectos del software. No siempre se van a realizar cada paso de manera correcta. Siempre va a haber contratiempos o va a haber errores que no van a ser predecibles con anterioridad. Regla 6. Predicción de la eficiencia en la eliminación de defectos en pasos de prueba. Cada paso en la prueba del software detectará y eliminará 30% de los errores del código. Regla 8. Índices de reparación de defectos posteriores al lanzamiento. Los programadores de mantenimiento pueden reparar 10 errores de código por cada mes del personal. Regla número 9. Estimación de fechas límite para el software. Los puntos de función elevados a la potencia 0.4 predicen la fecha límite del desarrollo aproximado en meses calendario. Regla 10. Estimación de los niveles del personal para el desarrollo del software. Los puntos de función divididos entre 150 predicen el número aproximado de empleados requeridos para el desarrollo de una aplicación. Regla número 11. Estimación de los niveles de personal para el mantenimiento del software. Los puntos de función divididos entre 750 predicen el número aproximado de empleados de mantenimiento requeridos para sustentar las actualizaciones de la aplicación. Regla número 12. Estimación del esfuerzo de desarrollo de software. Regla número 12. Estimación del esfuerzo de desarrollo de software. Multiplicar las fechas límite del desarrollo de software por un número de empleados para predecir un monto aproximado de meses del esfuerzo del personal. Algunas de las conclusiones son: los métodos prácticos simples nunca son muy precisos, como ya se lo ha detallado anteriormente, en el tiempo límite de entrega del software o incluso de los requerimientos pedidos por el usuario. Los principales métodos prácticos y reglas para predecir tamaño y estimaciones derivan del uso de la métrica de puntos de función. Estos métodos prácticos y sus corolarios tienen un alto margen de error.